Hermana, hermano de esta comunidad de oración, el Santo Rosario de hoy. Acompáñanos a una entrega más de nuestra sección llamada Dibujando el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas con las que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo. Pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vio que ésta estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús le dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso lo digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta una poderosa lección sobre la fe, el perdón y la importancia de tener un corazón sincero y receptivo hacia Dios. En esta historia, Jesús entra en Jerusalén y se dirige al templo. En el camino ve una higuera y al acercarse a ella no encuentra fruto, por lo que la maldice y se seca al instante. A continuación, Jesús enseña a sus discípulos sobre la fe y la oración. La historia de la higuera estéril nos enseña que Dios espera encontrar fruto en nuestras vidas, así como Jesús esperaba encontrar frutos en la higuera. Dios busca en nosotros actitudes y acciones que demuestren nuestra fe y nuestro amor por Él. En nuestra vida cotidiana, esto puede traducirse en cómo vivimos nuestra fe cristiana y cómo nos relacionamos con los demás. Imaginemos que somos esa higuera. Dios espera que demos frutos de amor, bondad, generosidad, paciencia y todas las virtudes que reflejan su carácter. Cuando fallamos en demostrar estas virtudes, es como si estuviéramos estériles y no cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Por ejemplo, en nuestras relaciones con los demás, podemos encontrar frutos de amor y compasión al ayudar a aquellos que están pasando por dificultades. Podemos ser pacientes y amables con nuestros seres queridos, vecinos, compañeros de trabajo y cualquier persona que se cruce en nuestro camino. También podemos ser generosos con nuestros recursos y tiempo al servir a los demás, brindando apoyo y aliento en momentos de necesidad. La historia de la higuera también nos enseña la importancia de la fe genuina y la oración. Jesús les dice a sus discípulos que si tienen fe y no dudan, pueden mover montañas y recibir lo que pidan en oración. La fe es un ingrediente vital en nuestra relación con Dios. Nos permite confiar en su poder y su plan, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. En nuestra vida diaria podemos aplicar esta enseñanza de varias formas. Por ejemplo, si enfrentamos un desafío, podemos orar a Dios pidiendo su guía y ayuda. Podemos confiar en que Él tiene el control
y nos dará la fuerza y la sabiduría necesarias para superar cualquier obstáculo. Además, la historia de la higuera también destaca la importancia del perdón. Después de enseñar sobre la fe y la oración, Jesús menciona la necesidad de perdonar a los demás. Él dice, cuando estén de pie orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre Celestial les perdone a ustedes sus pecados. El perdón es esencial en nuestras relaciones humanas y en nuestra relación con Dios. Si llevamos en nuestro corazón el resentimiento, el rencor o la amargura hacia los demás, esto afectará nuestra comunión con Dios y nos impedirá experimentar su plenitud y bendición. En cambio, cuando perdonamos, abrimos nuestro corazón a la gracia y al amor de Dios. En nuestra vida cotidiana, esto puede manifestarse al perdonar a aquellos que nos han hecho daño, ya sea a través de palabras, acciones o traiciones. Podemos dejar ir al resentimiento y buscar la reconciliación, recordando que Dios nos ha perdonado a nosotros y que debemos reflejar su amor perdonador en nuestras relaciones. En resumen, el Evangelio de hoy nos enseña sobre la importancia de dar frutos en nuestras vidas, de tener una fe genuina y de perdonar a los demás. En nuestra vida cotidiana podemos aplicar estas enseñanzas al mostrar bondad, amor y generosidad hacia los demás, al confiar en Dios en medio de las dificultades y al perdonar a aquellos que nos han lastimado. Al hacerlo, seremos testimonios vivos del amor de Dios y experimentamos su plenitud y bendición. En el dibujo podemos visualizar a Jesús rodeado por sus discípulos, caminando hacia el árbol seco. Los discípulos, con expresiones de sorpresa y desconcierto, señalan hacia el árbol sin hojas ni frutos. Esta escena representa el momento en el que los discípulos presentan el árbol a Jesús, quien posteriormente lo maldice y se seca al instante. El árbol seco simboliza la esterilidad y la falta de frutos espirituales en nuestra vida. Representa las actitudes y acciones vacías que no glorifican a Dios ni benefician a los demás. Puede ser una representación de la hipocresía, la falta de fe o la falta de compromiso con los principios y enseñanzas de Jesús. En la vida cotidiana podemos relacionar este árbol seco con situaciones en las que nuestras acciones o actitudes carecen de frutos espirituales. Por ejemplo, podemos pensar en momentos en los que hemos sido egoístas, críticos o indiferentes hacia los demás. También pueden representar nuestra falta de perdón, nuestro aferramiento al resentimiento o nuestra incapacidad para amar y mostrar compasión. El dibujo también puede resaltar la reacción de los discípulos ante la acción de Jesús. Podemos mostrar en sus rostros el asombro y la comprensión de que la esterilidad espiritual no es aprobada por Dios y tiene consecuencias. Además, el dibujo puede representar a Jesús en actitud de enseñanza y corrección, transmitiendo un mensaje de cambio y transformación. Esperamos que haya sido de tu agrado el dibujo que hemos realizado con mucho cariño para representar el Evangelio del día. Tanto la reflexión como la grabación de voces han sido realizados por nosotros mismos, con mucho cariño y esfuerzo para ustedes. Gracias por acompañarnos en el Evangelio de hoy, viernes 2 de junio de 2023. Que tengas un bendecido fin de semana.